Muy bien, muy buenos días a todas y todos. A nombre del Departamento de Física y de la Licenciatura en Ciencia de Materiales, les damos la más cordial bienvenida a esta cuarta conferencia de nuestro ciclo de conferencias 2020B de nuestra carrera de Licenciatura en Ciencia de Materiales. El día de hoy estamos muy contentos y honrados porque tenemos la presencia de la maestra Marlene Alejandra Velasco Medel. Ella hizo su licenciatura en químico farmacéutico biólogo por la Universidad de Colima, su maestría en ciencias químicas en el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química de la UNAM y actualmente se desempeña como estudiante de doctorado en el Instituto de Ciencias Nucleares de la misma institución de la UNAM. Y ella trabaja en el área de polímeros. Ha participado en la publicación de artículos científicos y de revisión, así como capítulos de libro, además de programas de divulgación de la ciencia para nivel básico. Y el día de hoy le agradecemos mucho su presencia y que nos comparta algo de su interesante trabajo. Por lo tanto, le damos la más cordial bienvenida a la maestra Marlene con la charla titulada Modificación de polímeros utilizando radiación gamma para aplicaciones biomédicas. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor para nosotros. Le cedemos la pantalla y el audio. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eric, por la presentación. Yo estoy muy contenta de poder participar con ustedes y poder platicar sobre lo que hago, sobre lo que hacemos en el Instituto de Ciencias Nucleares. Bueno, nosotros nos dedicamos a la modificación de polímeros utilizando radiación gamma. Eso se escucha demasiado interesante al principio, ¿no? No, también siempre es muy interesante. Pero bueno, en el Instituto de Ciencias Nucleares nosotros trabajamos en el Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica, específicamente en el Laboratorio de Química de Radiación en Macromoléculas. Este laboratorio está liderado por dos investigadores. Uno es el doctor Emilio Bucio, voy a poner mi puntero, el doctor Emilio Bucio, y la otra es la doctora Guillermina Burillo. Los dos se han dedicado a la modificación de matrices poliméricas utilizando radiación gamma. Esta es la fachada del Instituto de Ciencias Nucleares. Cada uno de ellos tiene proyectos diferentes y hacen la modificación de estos polímeros para distintas aplicaciones. Últimamente, en los últimos años, ellos se han dedicado a modificarlos para darles aplicaciones biomédicas. La doctora Guillermina hace andamios celulares y modifica polímeros para que sean útiles en cultivos. El doctor Emilio hace sistemas de liberación de fármacos y superficies antimicrobianas. Entonces, específicamente, yo trabajo con el doctor Emilio Bucio, quien es mi director de tesis. Como les mencionaba, pues él se ha dedicado últimamente a la inmovilización de agentes antimicrobianos en polímeros y también a crear sistemas de liberación controlada de fármacos. Entonces, vamos a empezar con una breve introducción. ¿Cuáles son los polímeros con aplicaciones biomédicas? ¿Cómo se han modificado para evitar contaminación bacteriana? Ahorita les voy a explicar por qué este es un problema. El uso de polímeros sensibles a estímulos con estos fines de evitar contaminación bacteriana y la radiación gamma como estrategia en la modificación de polímeros. En la vida cotidiana existen infinidad de polímeros con diversas aplicaciones. Sin embargo, aquellos que han demostrado ser biocompatibles, hemocompatibles, inertes, no tóxicos, se han utilizado para la manufactura y diseño de diferentes dispositivos médicos. Aquí les muestro algunos ejemplos como hilos de sutura, gasas, tubos para intubación, catéteres, copas menstruales. Algunos de los polímeros utilizados con estos fines son el polipropileno, el polietileno, el teflón, algunos polisacáridos como la celulosa, que es con lo que está fabricado las gasas, los algodones, y el polidimetilsiloxano, o como nosotros lo conocemos más común, la silicona. Sin embargo, estos poseen una desventaja, ya que son muy susceptibles a la contaminación por microorganismos. Entonces, es por eso que se ha recurrido a la modificación de estos tipos de materiales. Los polímeros se pueden modificar con distintos objetivos. Como les mencionaba, primero pueden ser modificados para evitar adhesión de microorganismos o contaminación, ya que uno de los principales problemas asociados al uso de catéteres urinarios y venosos son las infecciones que se dan cuando los pacientes están hospitalizados, ya que estas infecciones
pueden desencadenar en la muerte, y eso pues es un problema a nivel hospitalario. También se pueden modificar para prolongar su tiempo de vida o el tiempo con que estos se cambian o se usan en el ambiente hospitalario o independiente en cualquier otra aplicación. También para incrementar su biocompatibilidad, es decir, disminuir su citotoxicidad y hacerlos más afines al cuerpo, en el caso de que queramos que nuestro material sea afín al cuerpo humano. Y también pueden modificarse para mejorar sus propiedades mecánicas y térmicas. Es decir, si nosotros necesitamos un material más flexible o más duro o más termoestable, que tenga algunas propiedades distintas, podemos modificarlos para poder modular estas propiedades, dichas propiedades. Nosotros, con el doctor Emilio, nos hemos dedicado a modificar los polímeros para evitar la adhesión de microorganismos. Les decía, es un gran problema las infecciones que se causan en el ambiente hospitalario. Pero ¿por qué se adhieren las bacterias y hongos, que son algunos de los microorganismos que se encuentran en el ambiente hospitalario? Porque la superficie del dispositivo es muy afín a las proteínas plasmáticas o las proteínas de las bacterias o de los microorganismos, y eso permite que estos se anclen de manera más fácil. También la rugosidad de la superficie favorece ese anclaje primario de las bacterias y de los microorganismos en la superficie del dispositivo, o la carga electrostática también del dispositivo. Aquí veámoslo de esta manera. Supongamos que esta barra gris es la superficie de un catéter, la cual en una primera etapa se aproximan las bacterias o los microorganismos a la superficie. Hay un anclaje a una adhesión primaria, lo cual favorece que posteriormente más bacterias, más microorganismos se empiecen a unir entre ellos. Comienzan a mandarse señalizaciones entre ellos y a secretar una matriz extracelular de polisacáridos que las recubre. Esto es en una segunda etapa. Aquí ya se formó la llamada película bacteriana o biofilm. Y en una tercera etapa hay una redifusión de las bacterias que ya están recubiertas por esta matriz extracelular, lo cual las hace más fuertes. ¿Por qué es peligroso la formación del biofilm? Porque cuando nosotros tenemos las bacterias, se encuentran las bacterias en su estado planctónico, así se llaman, o sea, libres, estas son más susceptibles a ser atacadas por antibióticos, bactericidas o cualquier antimicrobiano. Sin embargo, cuando ya están en la etapa de biofilm recubiertas por esta matriz extracelular, son más resistentes. Eso hace que no haya actividad de los agentes antimicrobianos con tal facilidad. Y pues ya en la tercera etapa hay una adhesión de estas bacterias, estos microorganismos más fuertes, lo que hace que esa contaminación se disperse a través del dispositivo. Ahora imagínense que este es un catéter urinario, un catéter venoso, pues esto lo hace complicado para los pacientes que lo tienen, ¿no? Y que a veces no se puede estar cambiando este tipo de dispositivos con frecuencia. Entonces, se ha recurrido a la modificación de polímeros para evitar este anclaje primario de las bacterias, ya que si evitamos que llegue esta primera adhesión o esta aproximación de las bacterias a la superficie del dispositivo, vamos a evitar la formación de la película bacteriana o del biofilm. Algunas de las bacterias u hongos que se han adherido a las superficies o que son muy comunes en el ambiente hospitalario son el Staphylococcus aureus, la Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, y de hongos, Candida albicans, algunas especies de Aspergillus. Esto es por mencionar algunos. Se pueden encontrar diferentes especies. Y entonces, lo que se busca es evitar la adhesión de este tipo de microorganismos oportunistas en los dispositivos médicos. Para eso se han seguido diferentes estrategias. La primera puede ser recubrir el material con agentes antimicrobianos, hacer películas
para que no haya adhesión de bacterias. También hacer la adición de agentes antimicrobianos con el polímero, es decir, crear materiales a partir de materiales compuestos o mezclas polímero, agente antimicrobiano, para evitar esa adhesión de bacterias, que no se aproximen, que no lleguen al dispositivo, que no haya ese anclaje primario. También puede ser útil la incorporación de agentes antimicrobianos de forma covalente, es decir, a través de injertos. Nosotros tenemos nuestra superficie y unimos el agente antimicrobiano para que siempre esté en contacto con la bacteria o el hongo y haya un efecto antimicrobiano y no se adhiera a la superficie. Estas últimas dos estrategias se han logrado haciendo uso de los polímeros sensibles a estímulos, ya que estos se pueden injertar en las superficies y han permitido la retención y la liberación controlada de agentes antimicrobianos, por mencionar algunos, porque también se han utilizado para otro tipo de fármacos. ¿Qué tipo de agentes antimicrobianos se pueden inmovilizar en estos polímeros? Pueden ser de origen orgánico, de origen inorgánico, de actividad antimicrobiana conocida como bactericidas, bacteriostáticos, antibióticos. Pueden ser sales inorgánicas o partículas metálicas que nosotros conozcamos que poseen una actividad antimicrobiana. Aquí les muestro un ejemplo de cómo sería esta modificación. Tenemos nuestro polímero, modificamos su superficie, inmovilizamos un agente antimicrobiano y no hay adhesión de las bacterias. Entonces, ¿cuáles son los polímeros sensibles a estímulos? ¿Cómo pueden utilizarse? Los polímeros sensibles a estímulos son aquellos que ante un estímulo generan una respuesta que puede ser representada en un cambio físico o químico en el polímero. Aquí les muestro una estructura de un polímero en su forma colapsada o contraída, la cual, al verse sometida a un estímulo, que en este caso es un cambio de pH, posteriormente se encuentra, tiene cargas electrostáticas a través de las cadenas de su polímero, lo cual produce una expansión de estas cadenas debido a la repulsión electrostática que hay entre los grupos funcionales que ahora se encuentran cargados, ¿sí? Los polímeros pH sensibles son algunos de los polímeros utilizados para este tipo de sistemas de liberación de fármacos. Sin embargo, también existen los que son termosensibles o que son sensibles a algún campo eléctrico, magnético. Existen infinidad de polímeros sensibles a estímulos. Los pH sensibles poseen en su estructura principalmente ácidos o bases de Bronsted que pueden actuar como, pueden protonarse y desprotonarse ante un cambio de pH. Aquí está el ejemplo de un ácido carboxílico o de una amina, en la cual al haber un cambio de pH pueden estar cargados o no cargados y favorecer esta expansión. Ahora, si este polímero está en un ambiente acuoso o en un solvente, esta expansión puede favorecer la difusión de solvente al interior de las cadenas del polímero, provocando un hinchamiento. Entonces, esto es muy común. Existen los poliacrilatos, que son los polímeros que se utilizan para hacer los pañales de bebé. Entonces, cuando están en contacto con el agua, ustedes han visto cómo se pone un pañal cuando está en contacto con el agua, ¿no? Se tienden a hinchar, ¿sí? Ya que difunden moléculas y difunde el agua al interior del polímero. Entonces, les mencionaba, estos tipos de polímeros son ampliamente utilizados para el diseño de sistemas que sirvan en la retención y liberación controlada de agentes antimicrobianos o de fármacos. Y esto debido a que en el cuerpo humano existen diferentes valores de pH. Por ejemplo, a través del estómago tenemos pH muy ácido, en el intestino ligeramente básico, y nosotros podríamos modular dónde queremos que sea la respuesta de nuestro polímero y dónde queremos que sea la liberación del agente antimicrobiano o del fármaco. Pero entonces, ¿cómo sucede esta liberación? ¿Cómo se hace el injerto de estos polímeros sobre otros polímeros, sobre otras superficies? Aquí les mencionaba, tenemos el polímero y el polímero sensible al pH
el cual está representado por las hebras rojas y azules, y el agente antimicrobiano representado por las esferas en gris. Al someterse a un estímulo, hay una repulsión electrostática, que en este caso hablemos del pH, se abren las cadenas, hay una expansión, lo que favorece la liberación de los agentes antimicrobianos que están retenidos entre las cadenas del polímero, ¿sí? Hay una liberación, ahora hay actividad, supongamos, antimicrobiana de este agente, que puede ser, también les mencionaba, cualquier fármaco. Entonces, aquí está el ejemplo del poliácido acrílico, que después está en su estado ácido. Después de haber un cambio de pH a pH básico, tenemos los carboxilatos, que favorecen la repulsión electrostática, son más afines al agua porque están en su estado sal, en estado carboxilato, hay un hinchamiento, al abrirse, al expandirse, hay una liberación del agente antimicrobiano. Pero ¿cómo se puede hacer esta modificación? Puede hacerse mediante muchas técnicas, puede ser mediante química convencional. Si nosotros logramos poner grupos funcionales sobre la superficie del polímero que queremos modificar, pues podemos agregar el otro polímero pues sin ningún problema. También puede ser por tratamiento con plasma o por radiación ionizante. Nosotros en el Instituto de Ciencias Nucleares contamos con una fuente de radiación gamma. Entonces, nosotros utilizamos la radiación gamma como recurso para la modificación de polímeros. Esta es la fachada del edificio de la Unidad de Irradiación y Seguridad Radiológica del Instituto de Ciencias Nucleares, la cual es liderada y controlada por el maestro en ciencias Benjamín Leal. Entonces, nosotros trabajamos con radiación gamma. La radiación gamma es altamente energética, de muy baja longitud de onda. Está dentro de las 3 radiaciones que generan ionización de la materia. Y es, pues, altamente peligrosa. Esta se produce a partir del decaimiento de núcleos inestables. Por ejemplo, nosotros tenemos una fuente de cobalto 60 que es inestable. Al decaer a níquel 60, se generan distintos tipos de radiaciones, entre ellas la radiación gamma, que es la que nosotros utilizamos, que ustedes habrán escuchado, es la radiación que convirtió al doctor Bruce Banner en Hulk, ¿no? Pero, pues, también habrán escuchado, esto, pues, es ciencia ficción. Es la misma radiación a la que estuvo expuesta Marie Curie y por la cual ella adquirió cáncer y murió. Entonces, es una radiación altamente peligrosa. Entonces, ¿qué le pasa a la materia cuando está en contacto con la radiación gamma? Aquí les pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Qué le pasaría al agua si está en contacto con la radiación? Bueno, pueden pasar muchas reacciones. Dentro de ellas puede haber productos del tipo iónico, especies excitadas y especies radicalarias, ¿sí? Eso es porque se promueve la ruptura homolítica y por lo tanto, la formación de radicales de los enlaces de los enlaces de los compuestos o de las moléculas. Entonces, aquí podemos obtener cualquiera de estas especies. Sin embargo, lo más importante para nosotros es que se forman radicales cuando interactúa la radiación con los materiales. Pero entonces, ¿qué le pasa a un polímero cuando interactúa con esta radiación? Aquí está el ejemplo del PVC o el policloruro de vinilo, que esta es su estructura. Si yo les comentaba, se promueve la ruptura homolítica, aquí al ser irradiada con radiación, con rayos gamma, se forman radicales. Aquí hubo una ruptura del enlace carbono-cloro de forma homolítica, formándose radicales. Estos radicales se pueden generar a través de la cadena del polímero. Supongamos que puede haber demasiados radicales dependiendo de cuánto irradiamos y con cuánta energía irradiamos a nuestro material. Y este es el ejemplo de la silicona, en el cual también al ser irradiada con radiación gamma, también se promueve la ruptura de enlaces de forma homolítica,
generando radicales a través de la estructura del polímero. Entonces, ahora ya tenemos radicales en nuestro polímero. Si ya tenemos los radicales en nuestro polímero, imaginen que teníamos una estructura muy, muy larga y hicimos una ruptura en medio. Ahora tenemos degradación del polímero, es decir, tenemos polímeros más pequeños. Ya no tenemos una estructura, por ejemplo, de 100 unidades, ahora tenemos estructuras de 10, otra de 20, una de 15. Entonces, eso es una degradación del material. Esto se puede controlar sabiendo cuánta energía debemos suministrar cuando irradiamos nuestro polímero. También puede darse un entrecruzamiento. ¿Qué pasa si uno de los radicales del polímero se encuentra con otro de los radicales del polímero? Y ahora empiezan a encontrarse entre ellos y tenemos una estructura, una red polimérica entrecruzada. Estas son algunas de las cosas que pueden suceder cuando irradiamos un polímero. Pero la parte interesante, ¿qué pasa si yo, antes de que suceda esta degradación o entrecruzamiento, le presento un monómero que puede ser aceptor de estos radicales libres? Entonces, podemos llevar a cabo reacciones de polimerización. Aquí les muestro el ejemplo del ácido acrílico, que posee un enlace vinílico, que puede ser aceptor de radicales libres o algunos derivados de metacrilatos que también tienen aceptores de radicales libres. Entonces, se pueden llevar a cabo reacciones de polimerización convencional. Entonces, ahora podemos tener crecimiento de cadenas de polímero en este caso, nuestra silicona activada. Ahora les voy a platicar un poco de lo que realicé en mis trabajos de doctorado, bueno, un poquito de una partecita, en la cual hicimos modificación de silicona con ácido acrílico y etilenglicol dimetacrilato, utilizando radiación para hacer la inmovilización de un agente antimicrobiano y evitar la adhesión microbiana. Pero ¿por qué elegimos silicona? La silicona es uno de los polímeros más utilizados en la fabricación de dispositivos médicos, de catéteres y tubos, y es altamente hidrofóbico. Entonces, completamente repele el agua. Si ustedes dejan caer una gota de agua sobre la silicona, la va a repeler y se va a ir por completo. Entonces, decidimos agregarle ácido acrílico y etilenglicol dimetacrilato para darle un carácter ligeramente hidrofílico a la superficie que permitiera ese hinchamiento o esa afinidad con el agua para hacer la liberación de un agente antimicrobiano. Y también, pues, que hubiera una respuesta a cambios de pH. Entonces, tendríamos una silicona modificada con cadenas de ácido acrílico y entrecruzadas también con el dimetacrilato, que tienen sus dos extremos porciones metacrílicas, entonces nos van a ayudar a entrecruzar esta red que está injertada. Ok, bueno, primero se hace un estudio del injerto, si procede la reacción, se caracteriza, se ve si hay una respuesta en el agua y se hace la inmovilización del agente antimicrobiano. Entonces, se propone modificar silicona o polidimetilsiloxano utilizando radiación gamma con fragmentos acrílicos y metacrílicos para la inmovilización y albergue de compuestos con actividad antimicrobiana. Como les mencionaba, aquí está más grande el esquema. De manera general, primero se hace la modificación del material, posteriormente se hace la caracterización y finalmente se hace la inmovilización del agente antimicrobiano y se prueba la microbiología. Se hacen muchas otras pruebas, pero yo les voy a mostrar una parte más sencilla. Ok, sí. Hicimos la reacción de modificación utilizando la radiación gamma, que sería en esta parte. Para hacer la modificación, nosotros utilizamos unas ampolletas de vidrio que están selladas. Todo esto está sellado. Aquí contiene una solución
con nuestra mezcla de monómeros, que en este caso les comenté es ácido acrílico con etilenglicol dimetacrilato. Esta solución tiene una cierta concentración, cierta relación molar, y se encuentra también nuestra película o nuestro material a modificar. Posteriormente, así sellado en un ambiente, esta es burbujeada con nitrógeno, se lleva al irradiador y a que se suministre rayos gamma. Esto ya se lleva con el maestro Benjamín y él es quien hace la magia, él es quien mete las muestras al irradiador. Entonces, aquí están los resultados. Se prueban diferentes relaciones molares, diferentes mezclas, y el primer estudio se hizo con diferentes disolventes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hay más cantidad de injerto, más injerto en las películas que son modificadas en tolueno que en las películas modificadas con disolventes polares? Porque la silicona es más afín a disolventes no polares, como el tolueno. Entonces, eso favorece que nuestra mezcla de monómeros llegue al interior de la silicona y haya una reacción entre los radicales que se forman en ella y nuestros monómeros. Entonces, hay un injerto de casi 60% cuando hacemos la reacción en tolueno. Sin embargo, cuando utilizamos otros disolventes polares que tienen menor afinidad con la silicona, y recuerden, el agua cero afín a la silicona, pero aún así casi tenemos 1% de injerto, tenemos injertos mucho menores. Por ejemplo, aquí tenemos un injerto cercano al 10%, del 9%. Para esta reacción se utiliza una concentración de 10% volumen-volumen de esta mezcla de monómeros, porque deseábamos ver si procedía la reacción en estos disolventes, ¿sí? Porque es importante para los siguientes pasos que ahorita les voy a explicar. ¿Por qué? Entonces, sí se logró la modificación y sí se logró utilizando una dosis de radiación de 50 kilogray. Aquí utilizamos dosis muy altas para hacer esta modificación. Entonces, vamos a hablar ahora únicamente de los resultados que nos dieron para las películas que se modificaron con agua y etanol. Aquí está. Hicimos un experimento para ver el efecto de la dosis en el grado de injerto de las películas. Para aquí aumentamos un poco la concentración para ver si había un efecto en la concentración. Realmente siempre obtuvimos injertos menores al 10%, entonces decidimos dejar fija la concentración en 20%. Entonces, podemos observar aquí en la barra rosa, que es la película modificada con 3:1, que hay un injerto mayor en dosis de 25 kilogray. ¿Qué es la dosis? Es la cantidad de energía que absorbe un material por unidad de masa, debido a la interacción con la radiación. Entonces, aquí estamos utilizando dosis de 25 kilogray. Para las películas modificadas con una relación molar de 5:1 de estos monómeros, no obtenemos injertos altos y siempre es lo mismo, no hay un efecto de la dosis empleada. Entonces, hasta aquí, a este punto les dije, se manda a irradiar. Esta es la reacción que nosotros esperamos que suceda en esta parte. Se logró modificar con el injerto utilizando un método simultáneo, o sea, se introduce la solución, la película, se manda a irradiar todo al mismo tiempo. Y para la película 5:1 no hay una relación directa, pero para la película 3:1 sí hay una relación en la cual a 25 kilogray tenemos un mayor injerto. Pero ¿cómo sabemos que sí se modificó nuestra película? Entonces, primero hacemos un infrarrojo para ver que si haya bandas características de los nuevos grupos funcionales que adicionamos, que son los del ácido acrílico y los del etilenglicol dimetacrilato. Entonces, aquí tenemos el espectro de infrarrojo de la silicona solo del polidimetilsiloxano solito, sin modificar, en la cual pues no tenemos ninguna banda característica, ninguna banda aquí del carbonilo. Posteriormente, cuando se lleva a cabo la reacción de modificación
con el ácido acrílico y el dimetacrilato, ya aparece una banda que es correspondiente a la... Y también cuando se hace la película que únicamente posee ácido acrílico, se obtiene la misma banda. Entonces, esto hasta aquí nos dice que, pues sí, hay presencia del ácido acrílico y del dimetacrilato en nuestra superficie. Y bueno, también se hace una caracterización de la superficie en cuanto a la hidrofilicidad. Yo les comentaba, la silicona es cero afín al agua. Entonces, si ustedes dejan caer una gota de agua sobre la superficie, no se va a absorber, no se va a absorber, nunca se va a absorber. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros le agregamos nuestro injerto que es hidrofílico porque tiene ácido acrílico? Sabemos que el ácido acrílico es hidrofílico. Esta superficie es más, pues, hidrofílica. Aquí este estudio se llama ángulo de contacto. Se deja caer una gota de una solución acuosa, que en ese caso es agua desionizada, y se cuantifica en un tiempo y se ve cuánta agua se ha absorbido. Entonces, sí hay una disminución del ángulo que nos dice que nuestra superficie es hidrofílica. Bueno, a comparación de la silicona pura, que es completamente hidrofóbica. Posteriormente se hicieron los estudios de hinchamiento. ¿Cómo se hacen estos estudios? Se introduce nuestra película modificada en una solución, en este caso hicimos en agua desionizada y en solución de fosfatos, y se cuantifica, se toma cuánta agua absorbido con respecto al tiempo. Entonces tenemos la gráfica en rojo, nos dice el hinchamiento para las películas en agua desionizada. El límite, el máximo de hinchamiento se alcanza en casi 24 horas, que es cercano al 4%, se absorbe 4% de su masa de agua. Y en solución de fosfatos, casi en 30 horas, y el hinchamiento es mayor, cercano al 10%. Y esto debido a que, pues, la solución de fosfatos contiene sales que entran al interior del material, de la silicona modificada, y favorecen un intercambio iónico y que haya una mayor repulsión entre las cadenas del polímero. Bueno, aquí, para que ustedes vean un hinchamiento, este es un reporte del ácido acrílico, donde está ácido acrílico seco y poliácido acrílico, seco y poliácido acrílico. Cuando está en contacto con el agua, este es el polímero hinchado. Así se ve un polímero hinchado. Ahora, nosotros pusimos este poliácido acrílico en nuestra superficie de silicona. Entonces, sí hay una afinidad por nuestra película modificada, ahora que contiene este injerto. Cuando es pura silicona, no hay absorción de agua, no tiene afinidad. Entonces también se probó ver si sí había una respuesta a los cambios de pH. Entonces, nuestra película modificada se introduce diferentes soluciones con distinto valor de pH, desde 2 hasta 10 o 11, para ver cuál es su hinchamiento, cuánta agua absorbe en estas soluciones. Entonces, sí hay un cambio cercano a pH 8, lo cual era un poco de esperarse, ya que tenemos un injerto de un polímero hidrofílico sobre una superficie muy hidrofóbica. Entonces, también hay una respuesta de pH. Esto nos ayuda a decir que también tenemos el ácido acrílico sobre nuestra superficie. Hay un aumento en el tamaño de la película a pH muy alto, como 10. La película absorbe, para las que tienen injertos de 30%, por ejemplo, esta casi 70% de agua, y estas casi 200% de agua. Y estas son películas que aumentan mucho su tamaño y tienden a degradarse en
en la solución, en solución acuosa. Entonces, aquí decidimos utilizar que las películas ideales son aquellas que tienen injertos menores al 30 y el 50% para que no haya este hinchamiento tan alto y no haya un crecimiento. Ahora imagínense un catéter que crece en tamaño, un catéter urinario que va a crecer su tamaño, imaginen lo doloroso que puede llegar a ser esto, ¿sí? Entonces, los estudios de modificación son satisfactorios. Fue exitoso, el medio hidroalcohólico y se tiene una superficie hidrofílica. Procedemos a la inmovilización del agente antimicrobiano y hacer las pruebas de microbiología. Esto fue demasiado bueno para nosotros porque logramos saber y conocer que las nanopartículas de plata pueden formarse utilizando radiación gamma en soluciones acuosas. Entonces, eso fue útil para nosotros, que lográramos hacer la modificación utilizando una solución acuosa, etanol acuosa. Entonces, como agente antimicrobiano, decidimos utilizar nanopartículas de plata o plata, partículas de plata, ya que, les mencionaba, está demostrada la formación de ellas en medio acuoso utilizando la radiación gamma. Entonces, decidimos probar si se lleva a cabo la reacción de injerto y la formación de las nanopartículas de manera simultánea. Entonces, las nanopartículas fácilmente se inmovilizarán en las cadenas del poliácido acrílico a través de interacciones metal-carboxilato y aparte de estas poseen efecto citotóxico que proveerán de actividad antimicrobiana a la superficie de la película de silicona o del polidimetilsiloxano. Entonces, ¿por qué plata? Porque genera estrés oxidativo en la célula de las bacterias, tiene interferencia con bases nitrogenadas, se unen a las proteínas de la pared bacteriana y han sido ampliamente utilizadas como agentes antimicrobianos. Pero las nanopartículas de plata se forman después de una reacción de reducción, tenemos la plata en su estado oxidado, se utiliza un agente reductor para llegar a la plata en estado reducido. Posteriormente, estos átomos de plata en estado reducido se empiezan a agregar entre ellos para formar las partículas. Se ha demostrado que esta reacción puede llevarse a cabo utilizando radiación gamma para favorecer esta reacción de reducción, como a través de un mecanismo de irradiación-reducción. Irradiación-reducción. Entonces, les comentaba, cuando irradias el agua se generan distintas especies. Dentro de ellas se generan el llamado electrón acuoso, que es un electrón que fue desprendido, que se desprende del agua y es altamente energético, el cual puede ser utilizado en reacciones de reducción como agente reductor para reducir la plata más 1 a plata 0. Y también se forman radicales hidrógeno, los cuales igual llevan a cabo una reacción de reducción para formar la plata 0. Entonces ya tenemos la plata 0 y lo difícil no es generar las partículas de plata, sino controlar su tamaño, su morfología, su dispersidad. Entonces, está estudiado o está reportado que este tamaño puede ser estabilizado por polímeros. Uno de ellos es el ácido acrílico. Entonces, hacemos la reacción como la anterior. Tenemos nuestra solución de los monómeros en la mezcla etanol acuosa y ahora sí agregamos nuestra sal de plata, todo por igual. Mandamos irradiar y vemos qué pasa. Ok, ahora aquí para que conozcan las películas, después de la reacción de la irradiación, obtenemos la película C. Esta es la película sin modificar, polidimetilsiloxano o silicona sin modificar. Esta es la que únicamente posee el injerto binario y finalmente tenemos la que ya fue mandada a irradiar con las nanopartículas, con el nitrato de plata. Entonces, hay un cambio de coloración. Primero, queríamos saber si había un efecto de la sal de plata en el injerto o si seguía habiendo reacción de injerto, que tal que ahora que teníamos la sal de plata ya no quería unirse el ácido acrílico y el dimetacrilato en la silicona, ¿no?
todo fue exitoso, sigue habiendo una reacción de injerto, incluso con injertos similares de cercanos a 10%, entonces quiere decir que sí tenemos polímero aquí y que además tenemos ahora plata, pero entonces la sal de plata no influye y si hay inmovilización de partículas de plata, pero ¿de qué tamaño o de qué forma? Para esto, este estudio de ultravioleta visible de películas lo hice con el doctor Roberto Sato del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, igual en la universidad, que me ayudó a hacer este estudio en el cual demostramos que aparece una banda de absorción cercana a 450, 436, la cual corresponde para las nanopartículas de plata de forma esférica de poco diámetro, o sea, menor a 20 nanómetros. Sin embargo, tenemos otra banda de absorción cercana a 625, que es correspondiente a partículas triangulares de mayor tamaño. Entonces, justamente en esta parte estamos un poco dudosos porque nos hacen falta un poco de análisis y tal vez microscopías para poder confirmar esto. Está aquí algunos reportes. Reporte 2003 dice las nanopartículas esféricas color naranja tienen su banda de absorción cercana a 450 y las nanopartículas de mayor tamaño tienen bandas de absorción cercana al 600 y cercano al 650. Y hay otros reportes en 2017 en donde hacen simple mezcla. Este es un material compuesto de nanopartículas y silicona, pero ellos mezclaron partículas de poco diámetro y obtuvieron esta coloración en sus materiales. Entonces, hacen el estudio por UV de sólidos o de películas y obtienen también esta banda en cercana a 450, entonces, y esa coloración. Entonces, nosotros creemos que por aquí vamos bien. Tenemos partículas esféricas, pero lo interesante sería ver si también tenemos partículas triangulares o de otro tamaño. También decidimos probar el efecto de la concentración de la sal de plata y la intensidad de la radiación, ya que el tamaño de las partículas depende completamente de cuántos átomos de plata cero se logren formar en la solución. Entonces, aquí está, se probó desde 1 milimolar hasta 50 milimolar. ¿Y qué creen? Pues ahora obtuvimos distintas coloraciones. Tenemos la película, esta es la que no está modificada, la que solo tiene el injerto de polímero. Esta contiene se sintetizó con 50 milimolar de la sal de plata, con 10 milimolar, y esta fue con otra intensidad de radiación. La intensidad es cuánta energía se le da por tiempo a la película, a la muestra. Entonces, pues aquí obtuvimos películas pues azuladas, negro azuladas. Entonces, en esta parte estamos todavía esperando resultados para saber qué morfología tenemos en nuestras películas. Y el injerto sigue estando entre 10 y 8%. Entonces, seguimos teniendo nuestra mezcla de polímeros de ácido acrílico y etilenglicol dimetacrilato en la superficie. Entonces, la concentración de la plata no influye en la reacción de injerto. Si hay inmovilización de partículas de plata, no sabemos de qué tamaño todavía, y los cambios en la coloración pueden ser debido a los agregados, a la morfología de las partículas. Entonces, aquí hay un estudio del 2016 en el cual dicen que a radiaciones cercanas a 30 kilograys se favorece la formación de partículas esféricas de poco diámetro, pero a radiación más alta se favorecen las partículas triangulares de mayor diámetro. Entonces, aquí fue donde decidimos hacer el cambio de la intensidad para ver si no es tanto un efecto de la dosis de radiación, sino del tiempo en el cual se irradia. Y finalmente, las pruebas antimicrobianas
para ver si van a servir mis películas con el fin que decidíamos, que es que no se le peguen las bacterias o que repelen las bacterias. Se probó la película que tiene partículas de plata, que se hizo con 10 milimolar, se probó contra 3 bacterias, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, y pues resultó ser más efectiva para Staphylococcus aureus. Se hizo esto en un caldo Muller-Hinton, y se hizo la lectura por V. Bueno, las conclusiones son: se logró modificar utilizando un disolvente etanol-agua, mezcla 1:1, tienen diferente comportamiento las películas en agua y en solución de fosfatos, y obtienen diferentes hinchamientos. También poseen respuesta a cambios de pH, esto debido a la presencia del ácido acrílico. Se logró reducir de plata 1 a plata 0 utilizando radiación gamma, y de la misma manera se logró la reacción de injerto al mismo tiempo, de manera simultánea, la cual no se ve afectada por la presencia de las sales de plata. La presencia de la plata en estado reducido se comprobó con el experimento de ultravioleta visible de las películas, y la variación en la concentración de la plata genera un aumento en la coloración de las películas, lo cual puede estar asociado con la morfología, el tamaño de las partículas formadas y la morfología y el tamaño. Y las pruebas de microbiología de las películas modificadas con 10 milimolar de nitrato de plata fueron exitosas contra Staphylococcus aureus. Finalmente, los agradecimientos al instituto, a los técnicos, la unidad de radiación, a la beca de CONACYT, al de GAPA, que es el proyecto que sostiene y compra los reactivos para hacer los experimentos, a la Facultad de Química y al Instituto de Investigaciones Materiales, que nos han ayudado con la parte de microbiología y caracterización, al doctor Emilio, que es mi director de tesis, a Luis, maestro en ciencias Luis, que es gran parte de este proyecto, con quien siempre trabajo, siempre todos juntos, al doctor Lorenzo Gildo, que es su coordinador, por invitarme a dar esta plática, y a todos ustedes por escucharme, a la doctora Selena y al doctor Braulio, que son parte del comité. Aquí les dejo una foto del grupo en la emblemática tabla periódica de la Facultad de Química. Estos son algunos de los miembros del laboratorio. Y pues muchas gracias. Maestra, muchas gracias por habernos compartido este trabajo tan interesante y esta presentación tan buena, en verdad. Me voy a permitir leerle las preguntas que se han acumulado en el chat, y les pido a nuestros estudiantes que aún hay tiempo de que formulen preguntas y comentarios para hacérselos llegar a la maestra Marlene. El primero de ellos es de Luis Fernando Bautista. Nos pregunta, maestra, ¿qué es la ruptura homolítica? Sí. Cuando tú tienes un enlace que comparte electrones, la ruptura homolítica es cuando ese enlace se rompe de manera, ¿cómo puedo decirte? Por igual, y cada uno de los átomos se queda con uno de los electrones. Entonces se forman especies con un electrón desapareado. Muchas gracias, maestra. Luis Miguel Flores nos pregunta que, por ejemplo, acerca del solvente que se utiliza en la modificación de las siliconas. Nos pregunta, por ejemplo, que si tiene que ser tolueno y no algún otro como benceno, y por qué se prefiere específicamente solventes no polares. Ok, mira, en el estudio de la modificación se pueden probar todos los disolventes que tú quieras, ¿sí? Que siempre y cuando tengan afinidad con tus monómeros, pues que sean solubles tus monómeros y que aparte tengan cierta afinidad con la silicona. Nosotros en el laboratorio existen muchísimos estudios y compañeros que han trabajado con la silicona. Uno de ellos, el doctor Víctor, acababa de publicar que había gran cantidad de injerto, que sí había reacción con tolueno. Entonces, la verdad es que yo partí de estos estudios previos y por eso lo hice con tolueno, para ver si había injerto del ácido acrílico. Pero, ¿por qué lo de los disolventes polares? Te voy a contestar que yo quería poner las nanopartículas de plata, inmovilizar las nanopartículas de plata, y era necesario que hubiera un disolvente polar para que se formara estas especies
reductoras en el ambiente, en la solución, que favorecieran la reducción de la plata. De acuerdo. Muchas gracias, maestra. Yo tengo una pregunta. ¿Es esperarse que esta modificación superficial afecte de alguna manera las propiedades mecánicas de las películas? Por ejemplo, que la haga más rígida, más quebradiza o menos tenaz o menos dúctil. Sí, eso es de esperarse. Por eso es muy importante controlar el grado de injerto. Pero mientras más injerto tienen y más entrecruzado están, pues es más quebradiza la película. Entonces, también con estudios previos de los compañeros hemos notado que con injertos no tan altos, cercanos al 10%, o incluso un poco menos, estas películas siguen teniendo sus propiedades iniciales. Muchas gracias, maestra, y qué interesante. Una pregunta más, también de un servidor. ¿Qué tan factible es realizar esta clase de modificaciones en otros polímeros como celulosa o, digamos, en una fuente natural, un material lignocelulósico? Sí, es muy utilizado. De hecho, mi compañero Luis Camacho, él trabajó con celulosa y él modificó celulosa con radiación gamma, y la doctora Guillermina también trabajó con celulosa, nanocristales de celulosa con radiación gamma. Sí, sí se han utilizado. Nada más que aquí pues se tiene que ir uno a la literatura y ver cuáles son las dosis y la energía que se les suministra para no degradarlo, que no pierda sus propiedades iniciales, sus propiedades biocompatibles o lo que sea que tú buscas. Claro. Maestra, muy interesante charla. Si ya no hay más preguntas de nuestros estudiantes, es momento de agradecerle su presencia con nosotros el día de hoy y de habernos compartido tan interesante trabajo. Ha sido un honor tenerla con nosotros y bueno, esperamos que esto inspire también a nuestros estudiantes a continuar leyendo y continuar trabajando. Muchas gracias, maestra, y en breve le haremos llegar su reconocimiento. Sí, gracias. Le enviamos un aplauso virtual y de nuevo estamos muy contentos de haberla tenido con nosotros. Muchas gracias. Gracias. A nuestros estudiantes les recordamos de nuevo que estamos en puerta de tener la acreditación de nuestra carrera. Entonces, bueno, que se lleve a cabo esta acreditación, bueno, es muy bueno para ustedes porque nos da certidumbre de que la carrera en la que estamos estudiando y la que próximamente van a estar desempeñándose como profesionistas esté reconocida con calidad. Entonces, para que lo tengan en cuenta, próximamente viene la acreditación de la carrera. De nuevo, agradezco a todas y todos su presencia, en particular a la maestra Marlene. Y bueno, nos vemos en la siguiente charla que está programada para el próximo 30 de noviembre. Gracias a todos, que tengan buen día y una excelente semana. Gracias, maestra Marlene. Gracias a ustedes, sí. Si quieren colaborar, estamos abiertos a las colaboraciones y también a que haya visitas en el laboratorio. Incluso han llegado compañeros de otros países, de otras universidades, a hacer estancias cortas. Digo, ahorita por la pandemia no, estamos cerrados, pero pueden ir tramitando alguna estancia. Muchas gracias, maestra. Le vamos a tomar la palabra y vamos, motivamos a nuestros estudiantes para que contacten a la maestra Marlene, ya sea por los correos que aparecieron en la presentación o si no los pudieron anotar por medio del doctor Lorenzo o de un servidor, podemos contactar directamente, podemos ponerlos en contacto con la maestra Marlene. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, que tenga buen día.